Esta mañana vamos a continuar el estudio de Romanos. En Romanos entendemos lo que es nuestra salvación completa, pero hoy quiero tomar un tiempo para que analicemos unas secciones. ¿Se recuerdan que cuando empezamos a estudiar Romanos, hablamos de que Romanos tiene 8 secciones? Y esas 8 secciones las podemos encontrar a lo largo de todos los 16 capítulos. Y se las he ido repitiendo y repitiendo para que ustedes estén bien familiarizados. Ayer les mencioné algo. Ayer les dije que vamos por la mitad de Romanos. Estamos en el capítulo 8. Y como tiene 16 capítulos, estamos en el capítulo 8, la mitad del libro. Estas 8 secciones apenas hemos aprendido 5 y se las voy a repetir hoy. Después vamos a hablar de las otras 3, pero hasta el capítulo 8 están cubiertas 5 secciones. La primera sección, se recuerdan ustedes, es la introducción y ahí se nos habla del Evangelio de Dios y se nos dice cómo el Evangelio de Dios revela por fe y a través de fe la justicia de Dios. Después, en el capítulo 2, encontramos desde el 1:18 hasta el 5:11, encontramos la sección que tiene que ver con la condenación. Entonces tenemos introducción y condenación. Después tenemos la tercera sección que es la justificación, pero también tenemos la santificación y luego la glorificación. El capítulo 8 cubre la santificación y la glorificación. Desde el capítulo 5 y versículo 10 en adelante, nosotros podemos ver la santificación y podemos ver, sí, la santificación y la glorificación. Gracias a Dios por ello. Entonces, aunque Romanos tiene 8 secciones, nos debe de llamar la atención que en toda la historia, la mayoría de los cristianos, de los creyentes evangélicos, se han centrado únicamente en 2 secciones. Una es la justificación y la otra es la glorificación, pero no hablan tanto de la glorificación en una forma detallada, sino que ellos siempre hablan de que la glorificación de nuestro cuerpo tiene que ver con el rapto. Y es cierto, pero nosotros debemos de estudiar estos asuntos en una forma más profunda. Ahora, la pregunta es, ¿por qué será que en toda la historia de la iglesia se ha pasado por alto el asunto de la santificación? La mayoría de teólogos, predicadores, pastores, se han centrado únicamente en la necesidad del hombre. Escucha bien, pon atención a esto. Durante toda la historia se ha descuidado la santificación debido a que los cristianos se enfocan únicamente en todo lo que tiene que ver con la necesidad del hombre. Cuando nosotros estudiamos la condenación, nosotros nos damos cuenta que hay necesidad de justificación. Ahora, el problema es de que nosotros, y yo lo he dicho muchas veces, y no me canso de decirlo, que en el lado de nosotros los cristianos estamos muy preocupados de los beneficios que Dios ha producido para nosotros, como por ejemplo la muerte de Cristo.
La muerte de Cristo nos reconcilia con Dios. Vemos ahí en el 5:10, mira cómo dice el 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pero a veces nosotros, al centrarnos únicamente en los asuntos que están en el lado del hombre, descuidamos lo que Dios nos quiere mostrar en el lado de Él. Yo no menosprecio las cosas que Cristo ha hecho por mí. Yo estoy muy agradecido por Dios que Cristo murió por mí, que me reconcilió, que me redimió, que me justificó. Como dije ayer, yo estoy muy contento con mi salvación jurídica. O sea que Dios tuvo cuidado de mis problemas jurídicos, mis problemas judiciales. Pero si yo solo me centro en el lado de todo lo que me beneficia, porque fíjense, les dije que los cristianos en toda la historia se han centrado en todo lo que Dios les beneficia a ellos por medio de su muerte, pero también piensan en el retorno de Cristo. Y gloria a Dios, porque la Biblia dice que el Señor tiene una corona de vida para el que ama su venida. O sea que yo no estoy menospreciando las cosas que Dios ha hecho por nosotros, pero no nos centremos solo en las cosas que Dios ha hecho para nosotros, porque entonces eso se vuelve objetivo y personal. Y nos quedamos niños en Cristo porque entonces nosotros solo apreciamos todo lo que Dios hace por nosotros. Vuelvo a repetirte, yo no menosprecio lo que Dios ha hecho por mí, pero yo quiero que tú sepas que si tú solo te quedas en la enseñanza objetiva de la muerte de Cristo y todo lo que Dios puede hacer en la resurrección de Cristo en ti, o sea, tener cuidado de tus asuntos orgánicos, y si te concentras solo en eso, entonces tú te vas a centrar en cosas que son beneficio para ti. Pero yo te pregunto una cosa. Ya cuando uno está creciendo como un adulto cristiano, cuando uno ya está adquiriendo madurez en la vida cristiana, uno debe de pensar en que uno tiene que agradar a Dios. La Biblia dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor Jesucristo muchas veces expresó que el hacer la voluntad de Dios era lo que a Él le agradaba. Entonces yo quiero que tú veas pues que la santidad se nos ha presentado a nosotros en una forma no muy exacta. Mira, te soy sincero, entre los cristianos denominacionales, los que entienden lo que es la santidad, te podría hablar de algunos grupos que entienden lo que es la santidad. No es hacer propaganda para cierto grupo, pero yo quiero decirte que entre los cristianos denominacionales conocen mejor la santidad los bautistas y también los nazarenos, porque ellos sí saben aplicar la palabra de Dios respecto a la santidad. El pueblo pentecostal está norteado, el pueblo pentecostal está perdido. Estoy hablándote de grupos denominacionales, porque los bautistas son una denominación, los nazarenos son una denominación, los pentecostales son otra denominación. Entonces, pero los que no saben enseñar lo que es la santidad son los pentecostales. Yo por muchos años me identifiqué pentecostal, pero descubrí que lo mejor para un cristiano no es identificarse por medio de denominaciones, porque entonces nos volvemos divisivos. Y yo no quiero ser un cristiano divisivo, por eso me identifico como un cristiano sin denominación, solamente cristiano. Amén. Prefiero ser cristiano, aunque no me entiendan, no me interesa que me entiendan los que no tienen que entender, pero los que tienen que entender son los entendidos. Y yo quiero decirles que en el grupo pentecostal carismático, ahí ellos hablan de la santificación y ellos hacen énfasis en la santificación. Hasta te dicen que
usando mal los textos, por supuesto, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pregúntale a un pentecostal qué es la santidad para él. Y tristemente te vas a dar cuenta que anda bien perdido en puros conceptos humanos, porque en el pentecostalismo se habla de la santificación como una conducta, se habla como un comportamiento del cristiano, y para que digan que él es santo le dan reglamentos y prácticas. Por ejemplo, le dicen que debe de vestirse de cierta manera o que debe de arreglarse personalmente de cierta manera, le prohíben los cosméticos a las hermanas, les prohíben embellecer su cabello. Bueno, tú te das cuenta. Ahora yo te pregunto a ti, mira, es bien sencillo, pero los hermanos están tan ciegos y están tan entregados a sus doctrinas que ellos piensan que esa es la santidad. Ahora fíjate pues, bíblicamente, y no tienes que ser erudito para entender esto, mi amado hermano, bíblicamente, Dios es espíritu. ¿Cómo Dios va a hablarte a ti de su santidad de acuerdo a tu vestir? Estoy hablándote de tu ropa. Porque muchos hermanos creen que la santidad es que la hermana se vista de cierta manera y que no se corte el cabello y que no use make-up, que no se arregle nada. Pues es para los pentecostales de ciertos grupos, no todos los pentecostales, porque aún entre los pentecostales hay una variedad y una gran cantidad de división. Pero yo te estoy hablando los hechos. Yo no estoy mintiéndote, yo no estoy engañándote. En la iglesia pentecostal la santidad se ha degradado a hacer creer a los hermanos que es su manera de vestir. ¿Cómo va a ser la santidad de Dios una manera de vestir si Dios es espíritu? Entonces yo quiero que veas pues que los grupos se han ido a los extremos y se han ido a algo meramente externo. Pero gloria a Dios, hermano, que al estudiar la palabra de Dios, nosotros nos podemos dar cuenta que la santificación de Dios está relacionada con sus atributos divinos. O sea que cuando, cuando Dios vio que el hombre cayó en pecado, cerró el camino para el árbol de la vida. Y allí, cuando Dios cerró el camino para el árbol de la vida, una espada revoloteaba. Había un ángel con una espada revoloteando y fuego. Entonces yo quiero que en esta mañana, por favor, estudiando Romanos en una forma responsable, entendamos qué es lo que Dios quiere lograr a través de nosotros. Porque los atributos divinos son los que Dios quiere darnos a nosotros. Dios quiere usar nuestras virtudes humanas para expresar sus atributos divinos. ¿Cuáles son los atributos divinos de Dios en los cuales Él siempre está pensando y cómo aplicarlos a nosotros? Es la justicia, la santidad y la gloria. Justicia, santidad y gloria. Escucha bien, pues, porque Dios lo que quiere producir en ti, mi amado hermano, es la justicia de Él, es la santidad de Él y la gloria de Él. Cuando tú lees Romanos, por ejemplo, Romanos 3:23 te dice, bien claramente te dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Cuando el hombre pecó, el hombre perdió la expresión de Dios, porque yo te voy a decir lo que es estos tres atributos. Después de la condenación, nosotros tenemos la sección de la justificación. Luego tenemos la sección de la santificación. Y después la sección de la glorificación. Fíjate, cuando Dios trata con nosotros, siempre cuida de esos tres atributos divinos. Cuando Dios trata con nosotros, Él siempre cuida sus tres atributos: justicia, santidad y gloria.
Dios es justo, Dios es santo, Dios es gloria, Dios es glorioso. Ahora, si tú no sabes lo que es la justicia, lo que es la santidad y lo que es la gloria, entonces no vas a entender Romanos. Porque Romanos, estas tres secciones de las cuales te estoy hablando, justificación, santificación y glorificación, aquí están en Romanos capítulo del 5 al 8. Ahí encuentras tú esas expresiones. Entonces, mi amado hermano, justicia son los hechos de Dios. Justicia es la forma en que Dios actúa. O sea que la forma en que Él actúa, ya lo estudiamos, su obediencia mostrada a través de Cristo, eso lo hace justo. Él es justo porque Él es obediente. Él es justo porque vive una vida intachable. Eso lo hace justo. Todos nosotros somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. O sea que el hecho de que somos pecadores nos hace perder la expresión de Dios, porque gloria es expresión. Si tú quieres saber en la Biblia, en el Nuevo Testamento, qué es la gloria de Dios, es Dios expresado. Es eh, todo lo que el Señor nos muestra. Por ejemplo, ¿cómo podemos hablar de la gloria de Dios? Dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, pero en el versículo 14 dice, y aquel verbo, el hablar divino, se encarnó y vimos su gloria. O sea que en Cristo Jesús se ve la expresión de la vida y la naturaleza de Dios. Te voy a repetir en orden los conceptos para que los tengas bien claros. Primero tenemos la justicia, son los hechos de Dios, y eso lo hace a Él justo. La santidad de Dios es su naturaleza, así como la naturaleza de una mesa. Su naturaleza es madera. Ella tiene una esencia. La esencia de la mesa es la misma esencia de un árbol. La naturaleza del árbol es madera, por lo tanto, esta mesa es madera, tiene la esencia del árbol, ¿verdad? Entonces, así es la santidad de Dios, esa es su naturaleza. Dios es apartado. Inclusive si recuerdas la oración que Él les enseñó a sus discípulos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Dios es santo, Él está aparte de todos. Él es punto y aparte. Dios es el único que es santo. Entonces, si tú entiendes esas tres cosas, justicia, santidad y gloria, entonces vamos a darnos cuenta que en la primera etapa de la salvación, mira qué lindo es esto, en la primera etapa de la salvación que Dios efectúa, nosotros participamos de su justicia. Oh, yo estoy pero fascinado y maravillado en la manera que el Espíritu Santo escribe la Biblia. Fíjate que el Señor lo primero que nos muestra en Romanos es la justicia. Nosotros disfrutamos de su justicia. Y tú ya entendiste que la primera parte de la justicia de la cual nosotros participamos es el perdón de Dios, nuestra redención. O sea que todos fuimos sujetos a pecado, todos nosotros condenados, pero Él nos hace justos por la obediencia de su Hijo. Y entonces nos aplica la justicia. En la segunda etapa que Dios efectúa, nosotros nos encontramos en el proceso de la santificación. Y en ese proceso, Dios forja su naturaleza dentro de nosotros. Yo quiero que te des cuenta que primero nos justifica porque Dios es justo. Esa es su justicia. Pero después tú sigues leyendo y te encuentras con la santificación. De hecho, aquí vamos a leer versículos preciosísimos. Vamos a darnos cuenta que Dios ahorita nos está procesando, Dios está efectuando su obra en nosotros porque nos quiere llevar a la tercera etapa. La tercera etapa es ser gloriosos.
porque nosotros perdimos la gloria, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, pero Dios ahora nos quiere devolver la gloria, pero para que el hombre sea recobrado, Dios tiene que procesarse para entrar en el hombre. Entonces, gracias a Dios que este libro de Romanos nos enseña cómo es que Dios entra en nosotros, porque aquí nos pone que Él entra en nosotros a nuestro espíritu. Y ahora se está expandiendo de nuestro espíritu a nuestra alma y eventualmente Él va a alcanzar nuestro cuerpo. Ahora veamos pues cuál es la meta de Dios. Para que tú entiendas la meta de Dios en ti, tienes que ver que Dios quiere ganar completamente a nuestro ser. Él quiere ganar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero nota cómo trabaja en nosotros, lleva un orden. En nuestro espíritu nos justifica, en nuestra alma nos santifica y en nuestro cuerpo nos glorifica. Entonces yo quiero que pongas atención porque lo que Dios está logrando a través de este proceso es que nosotros lo heredemos a Él. Y por eso tienes que ver los dos lados. Tienes que ver en el lado tuyo, eres heredero de Dios. Dios te hereda a ti. Pero en el lado de Dios, tú heredas a Dios. Mira, esto es algo preciosísimo y maravilloso. Solo Dios pudo haber hecho un plan tan glorioso. Y Pedro nos dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la encarnación, dice, nos han sido dadas. Dios nos ha hecho partícipes de su vida y de su naturaleza. Oh, hermano, yo creo que tú y yo debemos volvernos locos estudiando esto, pero locos de alegría, ¿verdad? Como cuando dicen, you are crazy. Sí, hermano, estamos locos, pero locos por Cristo. Estamos disfrutando esta palabra, hermano. Ahora, yo quiero que tú veas, la tercera etapa es nuestra glorificación. La de ser arrebatados y glorificados. No vayas a creer que cuando yo te digo que en toda la historia la mayoría de cristianos se ha centrado en las cosas que le convienen, vamos a eliminar las cosas que Dios quiere que sucedan en nosotros. No, no, no. No podemos eliminar, pero no debemos de irnos al extremo de solo apreciar todo lo que nos pertenece a nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios por la redención de nuestro cuerpo, que es la glorificación, es la transfiguración de nuestro cuerpo vil a un cuerpo glorioso. Y cuando llegue ese momento, hermano, nosotros vamos a ser completa, absolutamente y cabalmente introducidos en Dios como nuestra meta. O sea que la meta a la cual Dios nos ha destinado y predestinado, hermano, aleluya, es algo glorioso. Ahora podemos ver por qué el apóstol Pablo Romanos en la secuencia que él nos la presenta. Porque Pablo nos presenta la justicia, nos presenta la santidad y nos presenta la gloria. En ese orden está en el capítulo 5 hasta el final del capítulo 8. Lo primerito que Pablo nos presenta es la justicia de Dios, la justificación, porque nosotros no podemos empezar el proceso si no somos perdonados por Dios. Aleluya. Entonces, cuando nosotros ya nos damos cuenta que lo primero que el Señor efectúa en nosotros es nuestra justificación, ahora entendamos pues que Él nos está santificando, pero no te confundas. La santidad no es meramente comportamiento externo. La santidad es una esencia de Dios. La santidad tiene que ver con lo que Dios es, su naturaleza. Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, estamos hablando de la santidad de Él, su apartamiento de todo lo que no es Dios. Dios está apartado de todo lo que no es Dios. Si tú no estás apartado de todo lo que no es Dios, entonces tú no puedes decirme que estás participando de la santidad de Dios. Acuérdate, cuando en la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, no se está refiriendo a tu manera de vestirte, mi querido santo. Algunos hermanos los han engañado y les han hecho creer. Esas son doctrinas de hombres, dice Pablo. Esas dice que son manipulaciones
artimañas de hombres para tener a la gente retenida en las congregaciones, y los pobres hermanitos, que son muy simples y muy ignorantes, ellos creen que estar en una iglesia vestidos de cierta manera y oyendo que los pastores les griten groserías y cosas así tales, ellos creen que esa es la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana, mi hermano. La santidad de Dios es adquirir su naturaleza, adquirir su vida. Mira, hermano, qué precioso. Yo le doy gracias a Dios, porque es Dios el que nos ha revelado su palabra. Cuando tú quieres relacionar tu ser, porque tu ser es espíritu, alma y cuerpo, y tu ser está relacionado con la esencia de Dios. Tu ser está relacionado con lo que Dios es. Es más, Dios quiere hacerte igual a Él en vida y naturaleza. No, Él no quiere hacerte igual a Él en la deidad, no. La deidad le pertenece totalmente a Dios, pero tú tienes que ver el orden en que estás relacionado con Dios. Nuestro ser está relacionado con Dios. Mi espíritu corresponde a la justicia de Dios. Yo tengo que ser justificado de mi espíritu. Mi alma está relacionada con la santidad de Dios. Yo tengo que dejar que Dios se forje también en mi alma por medio de su santidad, al grado de que yo pueda expresar la santidad de Dios, pero no como una norma de conducta ni una mera forma exterior. No, 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 no. La santidad es su naturaleza, su esencia, que vean que yo estoy apartado de todo lo que no es Dios. Eso me hace santo, apartarme de todo lo que no es Dios. Pero eso no es algo externo, eso es algo que me invade a mí internamente, en mi alma. Y por eso mi cuerpo está relacionado, si te das cuenta, relacionado con la gloria de Dios. Yo espero que Dios, hermano, en esta mañana abra tu entendimiento, porque la meta de Dios es que tú tengas vida en tu espíritu, que tú tengas vida en tu alma y que tú tengas vida en tu cuerpo. Totalmente vida. Fíjate, este primer punto es muy importante para nosotros los creyentes, porque nuestra salvación está relacionada con los atributos divinos. Yo antes no sabía que mi vida cristiana, mi ser en esta salvación tan grande está relacionada con los atributos divinos. Mi espíritu está relacionado con la justicia de Dios. Te lo estoy repitiendo porque esto es nuevo para muchos, pero es bueno que lo sepan. Nuestra alma está relacionada con nuestra santificación y nuestro cuerpo está relacionado con nuestra glorificación. De hecho, la Biblia dice que la glorificación es la redención de nuestro cuerpo. Aleluya, hermano. Yo puedo decir en esta mañana, wow, puedo decir wow, porque esto es impresionante. Hay tres etapas, porque hay tres atributos. Estamos nosotros siendo encaminados hacia la meta de Dios de adquirir esos tres atributos. Dios nos quiere llevar a una expresión total de vida y naturaleza, hermano. Leamos Romanos 3:24. Mira cómo dice Romanos 3:24. Esto es precioso. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ahora tú, cuando ya se te hablan de estos términos, mi amado hermano, wow, estos términos se te vuelven gloriosísimos. ¿Con qué razón ahora puedes entender 1 Tesalonicenses 5:23? Para que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Mira cómo dice Romanos 8:6. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Aleluya. Romanos 8:10, ayer lo estuvimos analizando. Pero si Cristo está en vosotros,
Pero si Cristo está en vosotros, yo ayer les dije que no es lo mismo que nosotros estemos en Cristo a que Cristo esté en nosotros. Porque cuando Pablo nos habla de que si Cristo está en nosotros, nos hace la aclaración que el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. O sea que el cuerpo de nosotros sigue muerto aunque nosotros tengamos justificación en nuestro espíritu. Mira cómo dice, lee bien el versículo 10. Pero si Cristo está en vosotros, y por supuesto que se está refiriendo a que Cristo more en nuestros corazones, o sea que si Cristo alcanza nuestras almas, entonces nosotros somos las vírgenes que tienen aceite no solamente en su lámpara, sino también en su vasija. Y el hecho de tener aceite en la vasija significa que la vida de Dios se extendió a nuestra alma, alcanzamos la santificación si el Espíritu de Dios mora en vosotros, hermano, el Espíritu morador no te está diciendo el inicio de tu vida cristiana. Mira, dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que Dios mora en vosotros. Pero ya entendiste que se está refiriendo a morar en nuestra alma. Ya no está hablando de solamente estar en nuestro espíritu. Aquí estos versículos te deben abrir tu entendimiento. Es adquirir la santidad para ganar tu alma. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La clave para saber que te está hablando de tu alma es porque ese mismo versículo, esa misma expresión mora, está en Efesios 3:17, refiriéndose al Señor viviendo en nuestro corazón, o sea, mostrando que ya alcanzó nuestra alma. Y si alguno no tiene el espíritu morador, o sea, si alguno no le ha extendido Dios la vida de su espíritu humano a su alma, el tal no es de Cristo. No tiene el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo se usa aquí como una expresión para mostrar que Dios alcanzó tu corazón. Pero si Cristo, ese Cristo morador, está en vosotros, el cuerpo de pecado sigue muerto porque ahí en él mora el pecado, pero ya el espíritu tuyo ya empezó a vivir por causa de la justificación. Entonces, la Biblia claramente nos muestra que nosotros somos justos por la muerte de Cristo, que somos santificados, o sea, la santificación nuestra es en el alma. ¿Por qué? Porque se hace vida en nosotros, permanece en nosotros. Aleluya. Y la glorificación de nuestro cuerpo será cuando Dios transfigure nuestro cuerpo. Oh, qué lindo es esto, hermano. Yo espero en esta mañana, mi amado hermano, que tengas bien claro lo que son los atributos divinos de Dios y los cuales Dios quiere expresar a través de tus virtudes humanas para que todo vuestro ser sea hecho vida. Que no solo tengas vida en tu espíritu, Dios quiere que tengas vida en tu alma. La vida en el alma es la santificación y la vida en el cuerpo es la glorificación. Entonces nosotros hemos sido llamados para una salvación tan grande. Por eso Hebreos nos dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es una salvación que nos abarca totalmente. Gloria a Dios. Así que te expliqué el primer punto. Entremos al segundo punto. Pero para entrar al segundo punto, yo te hago una pregunta. ¿En qué etapa estamos hoy? ¿En qué etapa es la que nos encontramos ahora nosotros? No hay duda que estamos en el proceso de santificación. Ahora, esta santificación es en vida. Es en vida. Por eso es que Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7 insiste vida para santificarnos. Es Cristo el que nos empapa, es Cristo el que nos transfusiona, es el que nos infunde, es Cristo el que nos hace santos, no solo en posición, sino que también nos hace santos en actitud.
Mira cómo dice Romanos 6:22, para que no perdamos de vista el proceso de nuestra santificación, dice, mas ahora, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, mira qué lindo cómo nos pone Dios. Cuando ya nosotros somos liberados del pecado, mira, mas ahora que habéis sido liberados del pecado, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Ninguno de nosotros puede ser santo si no ha sido libertado del pecado. Pero mira cómo dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. El fruto de nosotros hoy diariamente es nuestra santificación debido a que el Señor ya nos libertó del pecado. Ahora ya nos hizo sus siervos. Ahora el fruto que traemos para Dios es nuestra santificación. ¿Y cuál es el fin de nosotros? La vida eterna. Aleluya. Mira qué precioso esto. Algunos cristianos consideran este versículo de una manera diferente y ellos creen que cuando dice aquí nuestro fin, la vida eterna, es llevárselos al cielo. Pero no es eso lo que está hablando el contexto de Romanos capítulo 6. No es nuestra meta el cielo, hermano, cuando nos dice que el fin de nuestra salvación, después que nosotros producimos fruto, que es santificación, ese es nuestro fruto. ¿Cómo se ve que nosotros estamos avanzando? Por eso te dije, dime en qué etapa estamos. Estamos en la etapa de la santificación, pero la pregunta es, ¿se ve en nosotros la santificación? Muchos hermanos, y vuelvo a recordarte, creen que la santificación es una manera de vestirse, cierta manera de vestirse, cierta manera de peinarse. No, hermano, si Dios es espíritu y cuando Él te ofrece su santidad, te está ofreciendo sus atributos. Y no hay razón por la cual tú no obtengas la santificación si Él es el que te la da. Él te dice bien claro, ahora que habéis sido libertados del pecado. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que ser libertados del pecado. Pero ¿cómo somos libertados del pecado? Nosotros somos libertados del pecado cuando estamos con nuestra mente puesta en el Espíritu. Solo con nuestra mente puesta en el Espíritu nosotros podemos ser libertados del pecado. Y al ser libertados del pecado se empieza a ver en nosotros el fruto de la santidad. Tristemente, muchos hermanos, todo esto es teoría. Para ellos todo esto es doctrina. Muchos hermanos dicen, yo conozco la doctrina del pecado, yo conozco la doctrina de la justicia, yo conozco la doctrina de la santidad, mi doctrina es sana, yo conozco esto, yo conozco aquello. Hermano, si nosotros no entendemos que Dios quiere alcanzarnos totalmente, espíritu, alma y cuerpo, y que para alcanzar espíritu, alma y cuerpo, Él tiene que pasarnos por el proceso de sus atributos divinos, justicia, santidad y gloria, nosotros no vamos a entender lo que Él está haciendo con nosotros. Yo espero, mi hermano, en esta mañana, que este mensaje te ayude y que te abra tus ojos para ver lo que Dios quiere lograr en ti y por ti y contigo, pero que tiene una meta. Tiene una meta. La meta es que Dios sea visto en nosotros. La meta es que Dios sea visto en nosotros, porque ¿de qué nos sirve hablar de todo esto si esto no está haciendo carne en nosotros? Nosotros vivimos para la santificación. Nosotros le tenemos que dar muerte a todas las prácticas de nuestro cuerpo, hermano. Sí, nosotros tenemos que ser vida, 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 vida en nuestro espíritu, vida en nuestra alma y vida en nuestro cuerpo. Eso es que Dios logre su objetivo y Él tiene ese propósito. Si tú no cooperas para que Él lleve a cabo este su propósito, entonces nosotros solo estamos empeñados en alcanzar asuntos personales. Y hace poquito en el estudio de Génesis, yo le decía a los discípulos en inglés que el problema de muchos de nosotros es que no hemos captado que debemos complacer a Dios. O sea que el que quiere lograr en nosotros todo ese proceso es Dios, pero ¿para qué es?
que lo quiere lograr, porque Él quiere que nosotros participemos de su naturaleza y de su vida y nos quiere tomar en cuenta para su propósito, porque Él tiene un propósito después que hayamos sido procesados, después que hayamos acabado todo eso que nos revela la Biblia. Nosotros pasamos a otro estado, nosotros pasamos a la nueva Jerusalén, nosotros pasamos a la vida eterna. Y en la vida eterna se necesita haber pasado por este proceso para participar del paso siguiente. O sea que aquí no se terminan los asuntos. Aquí en la tierra solo estamos siendo preparados en lo poco. Esto es poco. Si a nosotros se nos hace altísimo y Dios lo llama poco porque dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahora vas a entender qué es ser puestos en lo poco. Ser puestos en lo poco es cooperar con Dios para que Él salve nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso es ser puestos en lo poco, pero si nosotros no entendemos que es para Él, si vivimos para Él vivimos, si morimos para Él morimos, todo es para Él, no es para nosotros. Y por eso les repetía lo que le dije a los discípulos de Escarbando Profundo. A ellos les dije que primero Dios quiere que Cristo se forme en nosotros. Como estamos estudiando Génesis y cómo la vida de Abraham, Isaac y de Jacob nos muestran lo que es la justicia, la santidad y lo que es la glorificación, entonces nosotros tenemos que alcanzar a ver que Dios lo que quiere lograr con nosotros es elevado, porque está Cristo como nuestro modelo. Mira, por ejemplo, Dios llamó a Abraham y para que Abraham fuera padre de Isaac, él tuvo que pasar por un proceso bien severo, porque Dios le dio Isaac a Abraham hasta que lo había acabado totalmente, hasta que había tratado con él, lo había disciplinado, lo había transformado, lo había circuncidado de su prepucio y aún le quitó todo. Dice la Biblia que Abraham ni siquiera fue dueño, no pudo disfrutar ni siquiera un pedacito de la tierra. Todo lo que él adquirió se lo dio al heredero, a Isaac, enseñándonos Dios con eso que después que damos a luz a Isaac, después que Dios nos concede tener a Isaac, nos lo pide. Quiero que captes esto porque mi énfasis en esta lección es que no estés varado, que no te quedes atrapado en los beneficios para ti. Y te lo voy a comprobar bíblicamente que todo lo que tú logres para Dios es para Él y no para ti. Cuando Abraham tuvo a Isaac, después que ya estaba grande Isaac, Dios le dijo que lo matara. Eso significa que después que hayamos obtenido nosotros nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra glorificación es para dedicársela a Dios como una ofrenda. Cuando Cristo logró todo, Él murió en la cruz para presentarse a Dios como ofrenda. ¿Por qué? Porque no era para beneficio de Él, era para presentarlo como ofrenda a Dios. Lo mismo nosotros, después que hayamos sido procesados de nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, tenemos que estar listos para morir en el altar, para morir en la cruz y ser presentados a Dios como ofrenda. Tiene que ser satisfecho de nuestro proceso es Dios mismo, porque Él fue el que lo logró, no fuiste tú. Él logró su propósito, por eso es que tenemos que entender, fiel es el que empezó la obra, el cual también la terminará, pero todo es para Él y por Él y para Él. Me explico, ¿verdad? Yo espero, hermano, que no estés bien alegre porque tienes muchas cosas para ti, sino que estés alegre porque estás participando en lo que Dios se ha propuesto. Él se ha propuesto algo. Termino. Esto que voy a hablarte ahorita es la conclusión. Dios es tantas cosas para nosotros. Él es redención, Él es propiciación, Él es reconciliación. Nosotros obtuvimos su justicia. Él obró todo lo que nosotros necesitamos objetivamente. Ahora está obrando subjetivamente para su santidad,
para llevarnos a heredarlo a Él. La santificación es para propósito. ¿Cuál es el propósito? Producir muchos hijos. Necesitamos que su vida eterna se forje en nosotros y lleguemos a ser sus hijos. ¿A quién te pareces tú, hermano? ¿A quién te pareces? Fíjate que el plan de Dios es maravilloso porque Él quiere que tú te parezcas a Él. Cuando este proceso se finalice, hermano, tú terminas siendo igualito a Dios en vida y naturaleza a través de los 3 atributos divinos que tú dejaste que Dios expresara a través de tus virtudes humanas. Es importantísimo que en ti se vea la justicia, que en ti se vea la santidad y que en ti se vea la gloria. Nos conviene complacerlo, hermano, porque es más interesante complacerlo a Él que complacernos a nosotros. En esta búsqueda intensa que el Señor nos ha puesto, mis amados hermanos, el que importa es Dios. Si tú cambias de manera de pensar y empiezas a comprender que tú eres colaborador de Dios, las cosas van a cambiar. Vas a vivir un evangelio más elevado. Hermano, yo le he pedido a Dios vivir ese evangelio elevado. Por eso tú no me vas a ver a mí pidiendo cosas materiales. Si Mateo 6:33 se ha hecho una realidad para mí, se ha hecho una realidad para mí, mira, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Muy poquitos cristianos han descubierto que si tú tienes cuidado del deseo del corazón de Dios, todo lo demás, el Señor te lo añade. Todo. ¿Quieres tener buenos hijos? ¿Quieres tener buen trabajo? ¿Quieres tener para tu subsistencia? ¿Quieres tener un buen esposo? ¿Quieres tener una buena esposa? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y ni siquiera tienes que pedir otras cosas. Automáticamente Dios te las añade. ¿Sabes por qué? Porque Él ya sabe que mientras estés en esta tierra, necesitas techo, necesitas vestido, necesitas comida, necesitas transporte. El Señor esas cosas las tiene como añadiduras, pero tienes que buscar primeramente que Él reine. ¿Y cómo inicia Él su reino? Por medio de su justicia. La justicia, por eso no te olvides que el reino tiene que ver con la justicia. Dice que justicia es el cimiento de su trono. Entonces, lo primero que Dios te hace es justo. Y eso es maravilloso porque es el inicio de tu salvación completa. Si tú lees 1 Timoteo 3:16, el misterio de la piedad es venir justificados de nuestro espíritu. Y gracias a Dios que lo hemos entendido. Leámoslo para finalizar en esta mañana con ese versículo. Primera de Timoteo 3:16. Mira cómo dice, e indiscutiblemente, grande es el misterio de la encarnación. Dios fue manifestado en carne y ya sabes que esto es corporativo. Aquí te incluye a ti juntamente con Cristo, justificado en el Espíritu. Nosotros somos justificados en el Espíritu y ya venimos justificados en el Espíritu. Y esa es la etapa inicial de nuestra salvación, identificarnos como justos
como justos. Y es un programa, la encarnación es un programa maravilloso que es visto de los ángeles, que se predica en las naciones y que todo el mundo lo cree y que es para ser recibido en gloria. Aquí está la justicia y está la gloria, ¿te das cuenta? Entonces es un proceso, el misterio de la piedad es el proceso al cual Dios nos sujetó, como dice Hebreo, por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo. Muy bien, mi hermano, yo espero que en esta mañana tú hayas sido bendecido y sobre todo que entiendas que la justicia, la santidad y la gloria son atributos divinos que tienen que ser expresados a través de nosotros, pero no son formas exteriores, sino que tiene que ver con nuestro espíritu, nuestra alma y que el cuerpo de pecado sea totalmente anulado. El cuerpo de pecado es totalmente anulado cuando la gloria de Dios se empieza a exhibir. Y eso no es para que nosotros creamos que hasta que Dios nos glorifique tenemos que dejar de pecar. No, no, no. Nosotros podemos, aquí en la tierra, dejar de pecar, porque esa es la meta de Dios. Y si mantenemos nuestra mente en el Espíritu, nosotros podemos dejar de pecar. Yo te estoy hablando de un evangelio elevado, no te estoy hablando de un evangelio superficial, ni de un evangelio que se ha estudiado descuidadamente. Que Dios te bendiga y te guarde en este día, y si Dios nos permite, nos vemos el viernes en la noche. Viernes a las 7:30 de la noche en la reunión física de los santos en Ontario, pero que es transmitida virtualmente a todos los santos de todas las partes del mundo que nos ven. Dios te bendiga, Dios te guarde. Despídete con un saludito ahí. Cuéntanos cómo has estado, cuéntanos, dinos si Dios te bendijo en esta mañana. Si Dios te bendijo, pon ahí. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias, Señor, porque me has bendecido. Gracias por tu palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Como puso ahorita, exhibe en nosotros tu gloria, oh Señor Jesucristo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dios te guarde, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te guarde. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Un abrazo quiebracostías para todos. Gracias a Dios. Gracias, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hasta